Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a estar conversando sobre la economía a nivel internacional, principalmente Estados Unidos y su efecto en El Salvador. Ha habido bastante movimiento en la última semana en Estados Unidos. Ha habido una caída de la bolsa de valores bastante importante y el efecto más grande está habiendo por la confrontación que se está dando entre el presidente Trump y la Reserva Federal de Estados Unidos. Ustedes saben que la Reserva Federal es el banco central de Estados Unidos y la Reserva Federal maneja la tasa de interés tanto de los fondos que presta la Reserva Federal a los bancos, que se llama Fed Funds, como las tasas de interés en general de los bonos del gobierno de Estados Unidos, que viene afectado por el movimiento en las tasas de interés que da la Reserva Federal. Y esto influye sobre las tasas de interés en todo el mundo, incluyendo en El Salvador, más aún en nuestro país, porque estamos directamente relacionados a Estados Unidos, porque estamos dolarizados. Y la Reserva Federal es la que crea los dólares, la que los produce y por lo tanto la que influye sobre el precio del dólar y el precio relativo, que es el tipo de cambio con respecto a otras monedas. Entonces, esta confrontación que se ha venido dando, en el que el presidente Trump ha dado a conocer que en algún momento, hace algunos meses, consideró ver la posibilidad de destituir al presidente Powell de la Reserva Federal, y que había considerado esa opción y que tenía suficientes herramientas legales, decía él. Hasta el momento nunca se ha visualizado que haya una posibilidad que el presidente de los Estados Unidos tenga influencia sobre el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y con eso sobre el movimiento en las tasas de interés. Entonces el presidente Trump ha venido sosteniendo que la economía de Estados Unidos no aguanta los incrementos de tasa de interés que se han dado en los últimos año y medio más o menos, y que lo que debería hacer la Reserva Federal es reducir la tasa de interés nuevamente. Eso es una discusión que está dándose en este momento en Estados Unidos, y la Reserva Federal tuvo una reunión la semana pasada en la que dijo que las condiciones del crecimiento económico estaban siendo más complicadas en Estados Unidos y que ellos estaban evaluando la posibilidad en una futura reunión en julio de reducir la tasa de interés. Los mercados reaccionaron positivamente a esa noticia. La bolsa de valores, después de haber venido cayendo, tendió a subir en esos días, y lo que se previó ahí fue que debería de bajar en medio punto la tasa de interés. Esta semana han habido ya declaraciones de funcionarios del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, y lo que han indicado es que no va a haber una reducción de medio punto, sino que solo un cuarto de punto, si es que se da. Eso desanimó bastante a los mercados, hizo que volviera a caer la bolsa de valores en esta semana, y ha estado pues con unas fluctuaciones, digamos, buscando un equilibrio lo que son las tasas de interés. El bono de 10 años del gobierno de Estados Unidos, que es la tasa de interés que le paga el gobierno de Estados Unidos por el dinero que le prestan, ha estado bajando. Había llegado a 3.20 en algún momento, y ahora, después de estos anuncios, había bajado por debajo del 2%, y ya al día de hoy estaba más o menos a 2.05%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué importa que ocurra esto en Estados Unidos? Pues lo que pasa es que El Salvador tiene que emitir 1.300 millones de dólares probablemente en el mes de julio, y la tasa de interés que paguen los bonos de El Salvador está directamente relacionada a esa tasa de interés que les estaba mencionando de los bonos de 10 años de Estados Unidos. El Salvador paga más o menos 4 puntos porcentuales, en términos financieros se dice 400 puntos básicos, pero es 4% más que lo que paga el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos paga 2, El Salvador paga 6, más o menos. Y ese 4 puede fluctuar un poco hacia abajo, puede fluctuar un poco hacia arriba, según el momento específico. Entonces, lo que quiere decir esto es que en la medida que esa tasa de interés baje en Estados Unidos y que el riesgo de El Salvador baje, entonces la tasa de interés que vamos a pagar sobre los bonos que se emitan, sobre esos
1.100 millones van a ser, porque son 1.300 millones, pero ya el BID le prestó 200 millones de dólares a El Salvador y por lo tanto solo van a emitir 1.100 millones de dólares. Entonces, sobre esos 1.100 vamos a obtener una tasa de interés más baja en la medida que la tasa de interés en Estados Unidos baje. Y cada punto que paguemos menos, eso implica menos intereses que vamos a tener que pagar durante un periodo largo de tiempo, porque depende a cuántos años se haga la emisión de esos bonos. Entonces, hay una relación directa entre lo que ocurre en los Estados Unidos con las tasas de interés, en esa relación entre el presidente Trump y la Reserva Federal, y lo que ocurre en El Salvador, y cuánto nos cuesta a nosotros esa nueva deuda que va a venir a sustituir. De esos 1.100, 800 millones van a sustituir una deuda que ya tenemos y que se vence en diciembre de este año. Esa deuda está más o menos al 7,40%, por lo tanto, si logramos colocar ahora el 6%, nos vamos a estar ahorrando un poco más de un punto, 1,4 puntos porcentuales. Y eso pues es un montón de plata cuando ustedes lo consideran en 1.100 millones de dólares, el 1% al año, pues ya son 10 millones de dólares por cada punto. Y si son 1,4, pues son 14 millones de dólares menos que lo que pagaríamos, que es lo que hemos estado pagando al año. Y si eso lo consideran por 30 años, digamos, entonces sería 14 por 30, ¿verdad? O sea, 140 por 3 son 420 millones de dólares que nos ahorraríamos en 30 años. O sea que es una cantidad bien significativa de dinero que se ahorraría el país si podemos colocar a una tasa de interés más baja. Entonces, eso es un efecto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con respecto a la tasa de interés. Pero el otro efecto, que es muy importante, es el de los commodities. Y esas son las materias primas. Y ahí el precio del petróleo ha vuelto a subir. El precio del petróleo, como ustedes lo han visto en las gasolineras aquí en El Salvador, pues había estado reduciéndose de precio. Ya teníamos un par de bajas que se habían dado en el último mes del precio del combustible, porque el precio se había reducido más o menos por barril a nivel internacional en un poco más de $10. Pero lo que ha estado ocurriendo en la última semana es que esto ha vuelto a subir y está llegando nuevamente a niveles de $60 el precio del barril, después de que había llegado a casi 50, $52 el precio por barril de petróleo. Esto quiere decir que la gasolina va a subir nuevamente en El Salvador en los próximos incrementos que se den. Si este incremento se sigue dando, se sigue manteniendo por un lado, ya no se diga si sube más, entonces eso va a tener un efecto sobre lo que pagamos todos los salvadoreños que consumimos combustibles a nivel de privado o a nivel de nuestros carros, a nivel de todo lo que se requiere mover con combustible, incluyendo la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Y todo esto pues tiene un impacto bastante importante en el país en la medida que esos precios tienden a subir. Y el otro tema que va directamente relacionado es el tipo de cambio. El tipo de cambio está bastante sobrevalorado, dicen muchos. ¿Y de qué tipo de cambio estamos hablando? Estamos hablando del dólar de Estados Unidos, nuestra moneda, la moneda que circula en El Salvador. Entonces, lo que ocurre es que para los exportadores se vuelve más difícil el ser competitivo porque es bastante cara la moneda salvadoreña, digamos, que es el dólar, con respecto a otras monedas como el euro, con respecto al yen, con respecto al won coreano, con respecto a todas las demás monedas del mundo, porque el dólar está muy fuerte hoy en día. Ahora, ¿qué está pasando en la economía de Estados Unidos? Lo que está ocurriendo es que está habiendo una cierta desaceleración y eso preocupa. ¿Por qué? Por un lado, por lo que estamos hablando de las tasas de interés, por el otro lado, por lo que está pasando con el tipo de cambio y con los precios del petróleo, por ejemplo. Pero hay un efecto todavía más directo sobre El Salvador y es a través de las remesas familiares. Si la economía de Estados Unidos deja de crecer al ritmo que viene y si el desempleo llegara a volver a subir, porque recordemos que el desempleo está a nivel históricamente bajo,
está por debajo del 4%, ha andado fluctuando entre 3.6 y 3.8% el desempleo en Estados Unidos, lo cual es históricamente muy bajo. En Estados Unidos se considera que casi que hay pleno empleo cuando está en 4% el desempleo. Entonces, si está por debajo de eso, pues está muy bien. Entonces, en la medida que hay mucho empleo en Estados Unidos, pues todos los salvadoreños que viven allá y que trabajan allá consiguen trabajo, y eso permite que manden remesas familiares. Ahora, las remesas familiares este año han estado creciendo menos que en los 2 años anteriores. En el año 2017 crecieron a una tasa del 9%, en el 2018 a una tasa bastante similar al 8%, pero este año están creciendo al 3.8%. Eso quiere decir que estamos recibiendo un menor incremento, no estamos recibiendo menos remesas porque sigue creciendo, pero ya es a una tasa más baja de crecimiento que lo que estaba viendo. Entonces, si la economía de Estados Unidos se desacelera, si el desempleo en general y el desempleo hispano en particular tiende a subir, entonces nuestros compatriotas allá pues tienen más dificultad para conseguir empleo, para mantenerlo permanentemente, y eso afecta a las remesas familiares también. Las remesas familiares han sido la base del ahorro que hemos tenido, del crecimiento del ahorro que ha habido a nivel del sistema financiero en El Salvador en los últimos 2 años. Recordemos que el ahorro más o menos crece a tasas promedio del 4 o 5% por año en El Salvador, pero en los años anteriores, en el 2017 y 2018, esto llegó a crecer a tasas cercanas al 8 o 9%, que está muy relacionado, como pueden ver, con las remesas familiares. Entonces, este año están creciendo a una tasa entre 4 y 5% nuevamente, lo cual pues lo vuelve un crecimiento más bajo, y por lo tanto esto pues puede llegar a afectar en un momento que la economía repunte, que no lo ha hecho hasta este día, pero sí tenemos esperanzas positivas de que el nuevo gobierno pueda generar confianza, que haya más inversión en el país. Entonces podría haber más demanda de créditos, y si la demanda de créditos sube y los depósitos no crecen, entonces es posible que la tasa de interés tienda a subir en El Salvador también. Entonces, pero eso es hipotético, eso tienen que ocurrir muchas cosas para que eso pase. Por ahora lo que estamos viendo es que la economía salvadoreña pues no está creciendo al ritmo que se esperaba. El estimado era que iba a andar creciendo más o menos al 2.3% para este año. Mi estimado es que está bastante por debajo de eso. Este primer semestre yo calculo que deberíamos estar creciendo alrededor del 1%. En vista de todo el proceso preelectoral, toda la incertidumbre de la toma de posesión y la incertidumbre del nuevo gobierno, etc. Entonces, eso pues tiene que irse asentando y veremos cómo se comporta en el segundo semestre, pero por ahora pues no estamos viendo un crecimiento muy alto. Entonces, si en Estados Unidos estamos viendo todo ese impacto que está teniendo el crecimiento económico, hay que agregarle un elemento, y es esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. Recordemos que en la medida que hay una confrontación tan grande entre la primera y la segunda potencia más grande del mundo, ¿verdad? Entonces comerciales, además de en términos militares, pues Estados Unidos es el más fuerte, ¿verdad? También a nivel mundial, China no lo es, pero ahí pues hay un impacto fuerte, porque lo que ocurre es que en la medida que el presidente Trump le ponga más impuestos a las importaciones de productos chinos, pues en esa medida China también reacciona y le impone tarifas o aranceles a Estados Unidos, y el comercio internacional tiende a contraerse. Y si se contrae el comercio internacional, la demanda de commodities, la demanda de materias primas, tiende a reducirse. Y si la demanda tiende a reducirse, entonces los precios tienden a caer. Y por ejemplo, países como Chile, que dependen del precio del cobre significativamente, y otra cantidad de países en el mundo, Australia, países como Canadá, Perú y muchos otros. Ya no hablemos de Venezuela, ahora que depende casi exclusivamente del petróleo. Entonces hay muchos países que dependen de los precios de las materias primas, ya sea de metales como de petróleo y otro tipo de productos. Entonces la demanda cae y los precios tienden a caer.
Al caer los precios de estos productos, las economías de estos países se ven afectadas. Y por lo tanto también al final de la cola nos viene a afectar a nosotros porque nosotros tenemos un comercio con todos estos países y principalmente con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Y entonces lo que vemos es que en el mundo hay una serie de ruidos, digámosle así. Esta situación de la economía de Estados Unidos que no termina de definirse si en realidad Estados Unidos está tendiendo a tener un menor crecimiento o no, si una reducción en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal podría apoyar que Estados Unidos vuelva a crecer un poco más. Pero por el otro lado, ¿cuál va a ser el impacto si Estados Unidos sigue en esta confrontación con China? En particular sobre los aranceles. Ya ayer el presidente Trump volvía a amenazar a China que si no llegaban a un acuerdo, pues entonces va a haber unas represalias de Estados Unidos poniéndole más impuestos a las importaciones chinas. Entonces está viendo también la reunión del G20. En esta reunión se espera que haya reuniones, valga la redundancia, ya privadas y bilaterales entre el presidente Trump y el presidente de China, también el presidente Trump y el presidente Putin de Rusia y con otros presidentes. Pero esto es fundamental, lo que ocurra entre Estados Unidos y China. Y por otro lado también Estados Unidos está en cierta confrontación con Europa. Y ahí está desde temas de la OTAN, que es la organización que protege militarmente a Europa y que Estados Unidos tiene mucha influencia ahí y pone mucha plata alrededor de esto. Pero además está viendo de ponerle también impuestos a las importaciones de productos europeos que están subsidiados allá. Entonces Estados Unidos dice que son una competencia desleal esos subsidios. Entonces ahí hay otro elemento que genera ruido. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto en El Salvador? El Salvador en una situación bastante complicada, en una situación de un bajo crecimiento que es tradicional, pero que ahora puede ser que estemos creciendo menos todavía que antes. Y por lo tanto esto lleva a que el presidente Bukele debe de prestarle atención al tema económico. Hasta ahora hemos visto cómo el presidente Bukele se enfocó en un inicio en los despidos que estaba haciendo de personas, después ha estado con todo el plan de seguridad, pero esto no puede ser el show de un hombre, o sea, como dicen one man show en inglés, ¿verdad? O sea, esto no puede ser que todo dependa solo del presidente Bukele. O sea, al final, él tiene que tener un equipo de gente, tiene que tener un comité económico que esté funcionando independiente de que él esté concentrado o en las relaciones internacionales, el tema con México, con Estados Unidos, o que esté concentrado en el tema de seguridad, que son temas muy importantes, pero el tema económico también lo es. Entonces, él tiene que poder delegar, tiene que poder definir las líneas para su gabinete económico, en particular, que es lo que estamos hablando en este momento, y que ese gabinete económico comience a producir resultados, porque tiene que generar los incentivos para que la inversión crezca en el país, para que se defina cuáles van a ser las apuestas estratégicas que van a hacer en proyectos de inversión, cómo los van a financiar en vista de las limitantes fiscales, qué es lo que va a plantear para el presupuesto del próximo año el gobierno del presidente Bukele. Ya en un par de meses tiene que tener el presupuesto para presentarlo en septiembre. Y así como eso, hay muchas cosas más que tiene que ver el área económica, incluyendo el tema de pensiones, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos otros temas. Entonces, no vamos a hacer aquí un recuento detallado, pero sí decir que se requiere que ya se tome en cuenta que el tema económico requiere de una atención prioritaria. La economía está en una situación bastante complicada. Los salvadoreños necesitamos una definición. Mucha gente está esperando opciones de empleo desde hace mucho tiempo y pues si no se generan las oportunidades de empleo, muchas personas se van del país, se van emigrando y eso genera problemas con Estados Unidos, con México y todo lo que ya sabemos. Entonces es muy importante que así como se está enfrentando el tema de la seguridad, que todavía requiere muchas cosas adicionales, pero que ya se está haciendo cambios importantes, que se enfrente el tema del crecimiento económico, de la generación de empleo, el tema fiscal, el tema de pensiones y todos los demás temas pues, relacionados a esto. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.